Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, al programa en persona. También le damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través de Lanzarote, a través del canal 28 de la TDT Insular y también a través de la isla de Fuerteventura, a través del canal 43 en la isla Majorera y también a través del canal www.canal3tv.es. Hoy vamos a hablar de medicina y en este caso importantísima, vamos a hablar sobre la neuropatía diabética y para ello tenemos al doctor don Francisco Javier Aragón, director médico del Hospital La Paloma y responsable de la unidad del pie diabético. Muy buenas noches, gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias por invitarme y es un placer estar con ustedes. Muy bien, ¿a qué se denomina pie diabético, doctor Aragón? El pie diabético engloba principalmente, desde mi punto de vista, debe de englobar también el paciente en prevención. Yo me gusta denominarlo como el paciente que tiene probabilidad de desarrollar una lesión en el futuro, que sería el paciente que aún no ha desarrollado una lesión, que sería aquel que tiene una neuropatía, una enfermedad arterial o ambos. Ese paciente para mí, aunque no tiene una úlcera, tiene un pie diabético porque puede desarrollar una úlcera en el futuro. Y propiamente dicho se denomina la aparición de una úlcera en el pie, teniendo en cuenta que el pie es desde tobillo hacia abajo, como consecuencia de esas complicaciones de la diabetes que son la neuropatía, la enfermedad vascular periférica o ambas a la vez. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al pie diabético y a partir de qué edad aproximadamente ya podemos hablar? Porque yo puedo tener diabetes con 50 años, pero no he desarrollado ningún tipo de lesión que diga que tengo el pie, o sea, que ya tengo pie diabético, tengo que tener unos cuidados, unas recomendaciones con un especialista como usted. En cuanto a la prevalencia entre hombres y mujeres, las distintas series a nivel internacional siempre muestran una mayor prevalencia en el hombre, aproximadamente 60% hombres, 40% mujeres. La edad en la cual, media en la cual aparecen las lesiones de pie diabético, esto todo le hablo de estadísticas y trabajos de investigación, está por encima de los 60 años. No todas las personas con diabetes van a desarrollar un pie diabético, afortunadamente. Y es muy importante dejar claro eso porque no se puede tampoco asustar de forma innecesaria a la población diabética, como es lógico, ¿no? Para que se desarrolle un pie diabético hacen falta unas complicaciones derivadas de la diabetes con mal control. Y eso es muy importante. Y la principal complicación que lleva a padecer pie diabético es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética hace referencia a una disfunción, es decir, a un mal funcionamiento de los nervios como consecuencia de un mal control de la diabetes, del azúcar. El azúcar está elevada prácticamente la totalidad del día y eso va a producir un daño sobre los nervios periféricos. Ese daño sobre los nervios va a hacer que el paciente pierda la sensibilidad. Es decir, el paciente diabético con un mal control de la enfermedad puede desarrollar la neuropatía, y la neuropatía consiste en que el diabético puede caminar sobre un piso a elevada temperatura, puede clavarse una chincheta en el pie y no se da cuenta de que lleva algo clavado en el pie. ¿Eso ocurre en todos los diabéticos? Sabemos que a partir de los 20 años de evolución de la diabetes, prácticamente el 100% de los diabéticos va a tener algún grado de neuropatía. Eso es silenciosa, ¿no? Realmente. Sí, la neuropatía es totalmente silenciosa, porque no duele. No duele, La neuropatía dolorosa, afortunadamente, ocurre en prácticamente el 5% de los pacientes con neuropatía, que sería otro campo a tratar. Entonces, ese desarrollo de la neuropatía ya es un factor de riesgo para presentar pie diabético, es decir, para presentar una úlcera. Tenemos otro factor de riesgo que es la enfermedad arterial periférica, que es el estrechamiento de las arterias que van hacia el pie. Como consecuencia de ese estrechamiento por dentro de las arterias, es decir, las arterias llevan menos sangre, existe una disminución del flujo, una disminución del aporte sanguíneo al pie y entonces como consecuencia de ello se pueden producir lesiones. Son típicas las lesiones, sobre todo en las caras laterales del pie, por el uso de zapatos muy estrechos. Existen otros factores de riesgo que se añaden a la diabetes para el desarrollo de la neuropatía, como puede ser el alcohol, o para la enfermedad arterial periférica, principalmente el tabaco, junto con la hipertensión arterial, el colesterol. Es decir, que un paciente cuanto
más factores de riesgo tenga, mayor probabilidad de desarrollar estas complicaciones de la diabetes. Pero un diabético con buen control de la enfermedad, manteniendo el azúcar en su rango normal, No fumando. no fumando, haciendo ejercicio a diario. Caminar, o sea, cuando dicen ustedes, los médicos todos hablan de ejercicio diario, ¿qué se recomienda para un paciente con pie diabético? ¿Caminar cuánto tiempo? Va a ver, para un paciente con pie diabético muchas veces le mandamos reposo. Lo que sí le recomendaría a una persona con diabetes es caminar una hora al día. Mejor ejercicio para el diabético es caminar. ¿Y nunca descalzo, por ejemplo, en la playa puede...? No recomendamos precisamente porque debido a esa neuropatía diabética, el paciente, que no sabemos si tiene neuropatía y desde luego él no se da cuenta de que tiene neuropatía, puede caminar sobre la arena a una temperatura elevada, y hemos tratado pacientes con quemaduras en el pie producidas por la arena de la playa, o puede clavarse una concha o un vidrio o cualquier tipo de... y no se da cuenta de que lleva clavado algo en el pie. Entonces, nosotros para estar en la playa, para caminar en la playa, siempre recomendamos el uso de escarpines para los diabéticos con neuropatía. El diabético que no tiene neuropatía, ya le digo, tiene el mismo mayor riesgo de presentar lesiones en el pie que una persona sin diabetes, pero indudablemente muchísimo menos que una persona que tiene estas complicaciones de la diabetes. Entonces, un paciente diabético debe controlar su nivel de glucosa en sangre, no alcohol, no tabaco, y después controlar también si tiene colesterol, ¿no? Por supuesto. El pie diabético se asocia principalmente a la diabetes tipo 2, que es la más prevalente de los tipos de diabetes que existen. Entonces, la diabetes tipo 2 también se halla asociada a un problema muy importante a nivel internacional a día de hoy, que es la obesidad, que está siendo un problema realmente dramático en los países en vías de desarrollo. Entonces, al diabético se le recomienda perder peso, y la mejor manera de perder peso es ese ejercicio y llevar una dieta saludable. Entonces, las recomendaciones básicas para evitar ese tipo de factores de riesgo va a ser el caminar, el llevar una vida saludable con objeto de mantener el azúcar en unos niveles, en un rango de normalidad. El hecho de caminar, además de ayudar a perder peso, ayuda al control de la glucemia, del azúcar en sangre. Entonces, el principal factor de riesgo que lleva el pie diabético es la diabetes. La diabetes en sí. Claro, por lo tanto... La propia enfermedad. Exactamente, entonces, por lo tanto, tenemos que controlar el azúcar. ¿Qué es lo que diferencia al diabético de la población no diabética? El azúcar elevado en sangre. Pues ese azúcar hay que mantenerlo en rango de normalidad. Sí, que el páncreas no lo... No solamente en los tipos 1 hay una destrucción de las células del páncreas que producen la insulina, pero la diabetes tipo 2 tiene una fisiopatología mucho más compleja, y lo que se ve es que aunque existe insulina, hay, sobre todo asociado a la obesidad, la insulina no puede actuar a nivel periférico, se produce un estado de insulinresistencia. El páncreas responde produciendo más insulina hasta que la insulina se agota totalmente. Por esa razón, esa pérdida de peso, esa disminución de la grasa corporal va a hacer mucho más efectivos los tratamientos y va a preservar la función del páncreas durante mucho más tiempo. ¿Ha aumentado aquí en Canarias, en lo que usted está trabajando como director médico del Hospital La Paloma y responsable de la unidad del pie diabético, la prevalencia de jóvenes diabéticos en Canarias? Debido a lo mejor a esos niños que están comiendo más, niños obesos, niños sentados delante del ordenador todo el día, con poco ejercicio. Entonces, ¿pueden derivar luego un niño diabético? O de padre gordito diabético, ese niño va a ser gordito también y diabético. Por supuesto, pero no solamente por un factor puramente familiar, no existe una herencia directa, sino que esos padres gorditos le van a dar el mismo tipo de alimentación y van a contagiar el modo de vida al hijo, con lo cual el hijo va a ser gordito. Con lo cual, si existe un componente familiar y existe además un componente extrínseco, es decir, de forma de vida sedentaria, pues lógicamente va a tener mayor probabilidad de... Yo, sinceramente, como no trato los pacientes diabéticos, sino trato exclusivamente la complicación de la diabetes, ¿no? Porque lo que es la diabetes en sí lo tratan los endocrinos, los médicos de familia en estos casos. Sí que he visto que algunas veces nos están apareciendo pacientes con pie diabético en edades bastante jóvenes.
lo cual resulta bastante dramático, ¿no? Porque, bueno, además de una pérdida de la calidad de vida, existe una pérdida de jornadas laborales y un descalabro económico importante, tanto para la familia como para la sociedad. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con el doctor Arán, él es director médico del Hospital La Paloma y responsable de la unidad del pie diabético. Entonces, el pie diabético de considerarse entonces un pie de riesgo frente a la población que no tiene diabetes. Sí, sí, por supuesto, y además hay que considerarlo así, y todo diabético se le debe de inspeccionar los pies como parte del chequeo general que se le hace al diabético, ¿no? Lo mismo que se le mira el fondo de ojo para determinar si tiene retinopatía, y existen determinados tipos de actuaciones terapéuticas para el paciente con retinopatía para que no progrese, el láser, todo este tipo de cosas, igual que se le hace un electrocardiograma para ver cómo está el corazón, pues es tan sencillo como quitarle los calcetines. Un médico muy famoso dedicado a la diabetes le preguntaron en un congreso, en el Congreso Americano de Diabetes, donde se habían expuesto las últimas técnicas, y le preguntaron: oiga, y después de este desarrollo tan importante que hay de técnicas de cura, de mejora de la circulación, ¿cuál es su recomendación para evitar tantas amputaciones a los diabéticos? Y le dijo: quitarle los calcetines cuando vayan a la consulta. Mirarle los pies. Mirar los pies. Y eso se está haciendo hoy en día en los centros de salud de atención primaria por parte de que sería el médico de atención primaria, ¿no? Se está mejorando muchísimo. Y a nivel de enfermería, ¿no? Se está mejorando muchísimo, y la enfermería está haciendo un papel muy importante, porque son ellos los que están haciendo este screening de los pacientes, y realmente se está mejorando bastante en la dotación incluso de material. Cada vez nos llegan más pacientes divaos que ya llevan con un Doppler. Sí, una técnica Doppler hecha, con una determinación de los filamentos de Seven-Wettstein, que es una forma de determinar si el paciente tiene neuropatía. Es decir, está habiendo una mejora en la detección de esos pacientes de riesgo, porque es el momento ideal. O sea, el paciente de riesgo es el paciente que sabemos que puede desarrollar una lesión, pero todavía no la tiene. Por lo tanto, en el que debemos de actuar de una forma enérgica para evitar que se produzca la lesión. ¿Y qué actuaciones realizan en ese paciente cuando llega al hospital La Paloma, doctor? Antes de derivar en ya un síntoma mayor. Nosotros tenemos una consulta que le llamamos una consulta de screening, al cual vienen los pacientes. La mayoría de ellos son porque están asustados por presentar una amputación. O sea, porque claro, es vox populi, porque todo el mundo piensa que por ser diabético va a acabar amputado, ¿no? Y entonces te llegan con miedo: oiga, mire, yo soy diabético y quiero que me miren los pies a ver si tengo algún factor de riesgo. Nosotros hacemos principalmente lógicamente al paciente le evaluamos los pulsos en el pie. Si el paciente tiene buenos pulsos en el pie, no realizamos siquiera un Doppler. Vale. Porque bueno, no es necesario. O sea, ese pulso en el pie manualmente se lo hace. Sí, se tocan los pulsos, tanto en el tibial posterior como el pulso pedio, en el dorso del pie. Si tiene ambos pulsos, pues el paciente tiene un buen flujo vascular, y ni siquiera realizamos el Doppler. El Doppler lo hacemos cuando tenemos unos pulsos débiles o los pulsos no son palpables. Cuando el paciente ya no tiene pulso, ya el paciente tiene enfermedad arterial periférica por definición. ¿De acuerdo? Y después, mediante una técnica muy sencilla, que son los filamentos o unos pequeños dispositivos que se llaman Vibratip, chequeamos lo que es la sensibilidad en los dedos de los pies, en el medio pie, en el talón y en el dorso del pie. Es como una pequeña varita de un material plástico. Le tocas al paciente y él te tiene que decir si lo siente o no lo siente. ¿Si no lo siente? Si no lo siente, el paciente ya tiene cierto grado de neuropatía, con lo cual ese paciente ya es un paciente de riesgo. Miramos otra serie de cosas, como por ejemplo si tiene deformidades en las uñas, porque muchas veces una lesión en el pie aparece por una uña que le llaman enterrada, una uña encarnada. Claro, una uña enterrada en una persona con enfermedad arterial puede desencadenar incluso una gangrena. Entonces es muy importante ver cómo son las uñas, si utiliza el calzado adecuado, si el paciente lleva calcetines. Intentamos educarlo con respecto al calzado, porque aquí, por ejemplo, la gente le encanta usar la chola, y la chola hay que tener en cuenta que el paciente va descalzo y lleva una tira entre los dedos. Si el paciente no tiene sensibilidad, esa tira junto con el sudor puede desencadenarle una lesión. Miramos entre los dedos para ver si hay hongo.
también, que es muy importante, porque una infección por hongos puede ser la puerta de entrada a una infección bacteriana. Vemos si existen úlceras, por supuesto, y además de mirar el calzado, pues lo intentamos educar sobre el calzado más apropiado. Entonces eso es lo que se hace básicamente en una consulta de screening. El paciente no tiene ningún factor de riesgo, porque otro factor de riesgo, por ejemplo, son las deformidades en el pie. El juanete. El juanete sí. Es doloroso en la persona sin diabetes, pero un juanete en una persona sin sensibilidad puede hacer que lleve un zapato muy estrecho y sobre el juanete se desarrolle una úlcera que llega al hueso rápidamente. Una vez que llega al hueso, pues el tratamiento y las probabilidades de salvar el dedo o el pie pues disminuyen. Otro tema, los síntomas no muestran síntomas, pero si el dedo muestra un enrojecimiento, va cambiando de coloración, a lo mejor rojo, mañana con un color más rojizo, más fuerte, después azul, ya ese dedo, o ya eso ya indica algo malo, malísimo. Hombre, si se pone azul y del azul pasamos al negro, indudablemente ya tenemos un problema importante. Todo o sea, el cambio de color en la planta, el cambio de coloración, tanto en la planta del pie como en los dedos, es un signo muy importante. Pero sí que me gustaría recalcar una cuestión. El paciente diabético que tiene neuropatía también tiene retinopatía, es decir, que el paciente no se ve sus pies. Porque muchas veces se lo decimos, oiga, pero usted no vio que tenía una parte negra ahí en la punta del dedo. No, mire, es que yo no me veo la punta de los dedos. O sea, tiene mucha relevancia cómo se asocian todas las complicaciones de la diabetes y pueden llegar a producir eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el paciente que no se ve bien los dedos, aparte de que no puede detectar si está cambiando de color o no, pues igual, al cortarse las uñas con una tijera puede cortarse el dedo, porque no se ve la uña, y además no tiene sensibilidad para sentir que la tijera le está cortando parte de la carne, no le está cortando la uña. Con lo cual la retinopatía, que se encuentra íntimamente asociada, porque son complicaciones que se llaman microangiopáticas a la neuropatía, dificultan que el paciente diabético pueda evaluarse de forma adecuada y cuidarse los pies, por lo cual es fundamental que la familia colabore con el paciente para mirarle todas las noches los pies, para hidratárselo, para cuidárselo, ¿no? Entonces, lo que usted me decía del enrojecimiento, todo lo que sea un enrojecimiento, porque muchas veces el pie se enrojece por causa del zapato, ¿no? Por una presión mantenida en el zapato, se quita el zapato y el enrojecimiento desaparece de una forma espontánea. Eso realmente no tiene relevancia. Pero ese enrojecimiento que permanece, que persiste y que incluso lleva a otros cambios de coloración como cianosis, es decir, se va poniendo azulado y todo lo demás, eso nos tiene que hacer sospechar siempre que hay un problema importante y debe de buscarse asistencia médica rápida. Rápida, especializada. Entonces, el pie diabético, mucho cuidado con la glucosa, tabaco, nada alcohol, el colesterol, o sea, pero los cuatro, o sea, ¿esos factores influyen por igual o que influyen más o que menos? Esa es buena pregunta. Lo que más influye es el control de la diabetes. La diabetes. El control de la diabetes. O sea, se llama pie diabético porque sucede en la población diabética. Entonces, el principal factor de riesgo es el mal control metabólico de la enfermedad. Después, los otros factores, por supuesto que influyen. De hecho, los grandes estudios que se realizaron sobre complicaciones de la diabetes demostraron que los pacientes, conforme disminuían la hemoglobina glicosilada, que es una manera de medir cómo está el control del azúcar, se veía que desarrollaban menos complicaciones. Por lo tanto, es crítico y es fundamental y es prioritario que la población entienda que el azúcar, aunque no duele, porque los pacientes tienen una glucemia 300, 400 y 500 y no tienen ningún tipo de síntomas, aunque no duela, es una enfermedad muy peligrosa porque produce, es una vida dulce con una muerte muy amarga. Muy amarga, porque el paciente puede acabar ciego, amputado y conectado a una máquina de diálisis. Con lo cual, el tema de los riñones. Claro. Es otra de las complicaciones que se encuentra íntimamente ligada a complicaciones microangiopáticas como son la retinopatía, la neuropatía y la enfermedad renal. La renal.
O sea que, pero realmente, doctor, glucosa, o sea, mal control de la glucosa y tabaco, mala combinación. El diabético no tiene que fumar. Muy mala. Muy mala. Y sobre todo en ese caso, el principal... Porque el tabaco, ¿qué hace realmente en las arterias? ¿Las tapona realmente? Sí, las estenosas, que significa Sí. que va disminuyendo la luz. O sea, imagínese una tubería por la cual debe de pasar suficiente sangre, pues cada vez la tubería va a hacerse más estrecha. Más estrecha. Ese, de hecho, es una de las principales causas de enfermedad arterial en población no diabética, el tabaco. Vale. Por lo tanto, el tabaco junto con la diabetes potencian esa enfermedad arterial y hace que finalmente pues queden hilos de sangre o que se taponen 2 de las 3 arterias que vayan al pie y la tercera esté obstruida a distintos niveles. Sí, sí. Otro tema importante, ¿por qué las infecciones se suelen detectar entonces tarde? Cuando llega ese paciente al hospital La Paloma, cuando llega ya realmente que usted le hace el Doppler y ya está ya en una fase muy avanzada de la enfermedad, ¿por qué llega? Vamos a ver, el hecho de que las infecciones se detecten tarde, en primer lugar tiene que ver con el propio paciente, con la neuropatía. El paciente no tiene dolor y algunas veces desarrolla unas infecciones tremendas que llegan al hueso, que el hueso lo ves a través de la úlcera y el paciente no tiene ningún tipo de dolor. De hecho, la familia, cuando evaluamos al paciente en consulta, y una de las técnicas que realizamos es meter una pinza a través de la úlcera para ver hasta dónde llega, y resulta que la pinza atraviesa totalmente el pie y el paciente no se está enterando absolutamente de nada. O sea, no tiene sensación de No dolor. tiene sensación de dolor en absoluto. Entonces, ¿qué ocurre? Ese paciente puede retrasar lo que es el diagnóstico de su enfermedad, de su complicación de infección, debido a que no tiene ninguna sensación de enfermedad. Vale. Y entre el hombre y la mujer, entre un pie diabético de un hombre y una mujer, ¿la mujer a lo mejor acude antes o usted lo ve por igual en la consulta? No. El hecho del retraso terapéutico lo veo por hombres y mujeres de la misma manera. Da igual, no afecta al sexo. No, el retraso diagnóstico realmente no. Pero es una enfermedad mortal desde el punto de vista de que lo último que se va a producir es una amputación de un dedo o varios dedos del pie. Bueno, vamos a ver. O sea, esa calidad de vida no es la misma que si tú tienes todos los deditos del pie, digo yo. Por supuesto que no. Vamos a ver. Tenemos que ir por pérdida de calidad de vida, por complicaciones ulteriores y por mortalidad. En primer lugar, amputar aunque sea un dedo del pie ya va asociado a trastornos biomecánicos en el pie. Y sobre todo si es el dedo gordo. Si se amputa el dedo gordo, que se amputa muy frecuentemente, nosotros intentamos salvarlo siempre, pero en muchas ocasiones hay que amputarlo, ya vas a producir un trastorno biomecánico en el pie, que va a llevar al paciente a que empiecen a aparecer úlceras en otros sitios del pie. Porque el paciente pierde el principal soporte del pie, que es el primer metatarsiano. Entonces, cuando se pierde eso, ya existe una inestabilidad en el pie, que le puede llevar a padecer otro tipo de complicación, que es la neuroartropatía de Charcot, que es otro tipo de pie diabético en el cual se produce una destrucción de las articulaciones. Entonces, cualquier amputación, aunque sea menor, ya va asociado con problemas muy importantes. En segundo lugar, si la amputación es mayor, la sobrevida a 5 años, quiere decir que el paciente que sufre una amputación mayor, la mortalidad a los 5 años es peor que algunos tipos de cánceres. Recientemente he publicado un trabajo en el cual la mortalidad 5 años después de una amputación mayor es del 55%. 55%. Es decir, menos de la mitad de los que fueron amputados están vivos. Eso es peor que el cáncer de próstata, es peor que el cáncer de colon y es peor del cáncer de recto. Y sin embargo no le damos importancia. Pues no le damos importancia a los pies entonces, doctor. O sea, realmente lo que usted está comentando de la amputación del dedo gordo en un paciente diabético que va a producir otro tipo de lesiones en sus pies, ¿por qué no le damos entonces la importancia que debe a nuestros pies, ya sea diabético o no? Porque realmente... Bueno, ya eso, ya le digo, en el diabético
es principalmente por la falta de sensibilidad, ¿no? Pero quizás el pie siempre se ha asociado en la cultura, ¿no? A algo sucio, que está ahí siempre encerrado en el zapato, que suda, que algunas veces huele mal, y entonces prácticamente no le damos importancia cuando es la estructura que mantiene el resto del organismo, ¿no? Pero le damos más importancia, yo que sé, bueno, la vista porque es importantísima, pero pues a la boca, a los dientes, pero lo que es al pie en sí, el cuidado del pie, recomendaciones del pie a la población en general, sea diabética o no. Bueno, pues ya le digo que no se tiene suficientemente en cuenta, pero en el caso de la población general le conduce a dolor, bueno, a pérdida de calidad de vida, porque ese dolor le impide el desarrollo de sus actividades habituales o lo que sea, pero en la población diabética ya sí que es dramático. Y a nivel psíquico, ¿cómo afecta la amputación de un dedo en un paciente diabético? La amputación de un dedo, hay estudios muy recientes en los cuales no existe una pérdida de calidad de vida. No porque... ¿Tiene el sentimiento de culpa, él o ella, sentimiento de culpa? No. Yo creo que, y esto ya no está publicado y es una sensación propia, creo que algunas veces el hecho de haber triunfado y solamente haber perdido un dedo lo consideran como un mal menor. Sí, han salvado la pierna, han perdido un dedo, pero han salvado la pierna. Pero después usted como médico especialista en pie diabético le va a decir, oye, que después vas a puedes desarrollar este tipo de patología. Por supuesto, es que ese paciente que ha perdido un dedo es un paciente de altísimo riesgo. De altísimo riesgo. O sea, ese paciente prácticamente, y dependiendo de la parte del pie que ampute, lo vas a tener que ver algunas veces una vez al mes. Como mínimo. Como mínimo. ¿Por qué? Porque primero hay que desarrollarle y hay que diseñarle unas plantillas personalizadas. Vale, lo de las plantillas. Vale, es fundamental porque tenemos que redistribuir las presiones que ahora van a estar anómalas en la planta del pie. Entonces tenemos que diseñarle unas plantillas personalizadas. Tenemos que tener una excelente hidratación del pie, porque el diabético, una de la afectación neuropática, la afectación del sistema nervioso autonómico, con lo cual el pie pierde la capacidad de sudoración. Sí. No está bien hidratado y tiende a secarse. A producir grietas, ¿no? En la planta de los pies. En la planta de los pies y sobre todo en el talón. Entonces esas grietas pueden ser la puerta de entrada a una infección. Entonces tenemos que adiestrarlo a tener una excelente hidratación y hoy día tenemos pues suficiente material en las farmacias como para poder hidratar a ese paciente que ha sido amputado tendría que ir determinadas veces a la consulta del Hospital La Paloma para ese tipo ya de caminar de otra manera, ¿no? Por supuesto, ese paciente... estar muchísimo más vigilado, supongo yo que él o ella tendrá más conciencia una vez que haya sido amputado, ¿o no? Debería de tenerla e intentamos... Porque las recomendaciones de usted como médico especialista dirán, bueno, pues ahora tienes que venir, pues debes venir una vez al mes, ¿no? Y cualquier lesión, cualquier síntoma de alarma, señal de alarma... Porque claro, no es lo mismo, o sea, tú pierdes un dedo gordo, pero a lo mejor si empiezas a perder otro dedito ya... se complica, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, sabemos que la reulceración, es decir, el paciente que ha tenido una úlcera y se le ha cerrado, a los 5 años está en un 70%. Es decir, 70% aproximadamente de los pacientes que se le cerró una úlcera volvieron a presentar otra. ¿Por qué? Pues por eso mismo que le digo, porque si se hace una amputación menor se produce un trastorno biomecánico, porque si se cerró sin ningún tipo de amputación, el trastorno biomecánico que llevó a la primera úlcera persiste y no se ha corregido. En tercer lugar, también el paciente tiene parte de responsabilidad, porque muchos pacientes al no tener dolor y al no sentir, y tú se lo explicas por activa, por pasiva, oiga, mire, no tiene sensibilidad, no siente dolor, y te llegan con una nueva herida y te dicen, pero es que como no me dolía, pero bueno, usted no sabe que se lo hemos contado 1000 veces que no tiene dolor. O sea, pero no es consciente de que no va a sentir dolor. No, con esa es un trabajo continuo con el paciente y con su familia. O sea, tiene que estar continuamente reeducándolo. Usted lo ha dicho, reeducándolo. Y doctor, usted hablaba de lo que es la amputación en un dedo, el dedo gordo. ¿La pierna derecha y pierna izquierda son diferentes entonces? No. La diabetes afecta la neuropatía simétrica, es decir, se afectan las dos extremidades. Y la enfermedad arterial
Normalmente decimos cuando un paciente tiene enfermedad arterial en una pierna, la tiene en la otra, no tiene una selectividad por una pierna por otra. Vale, perfecto. Ya para ir terminando, consejos que daría a los que nos están viendo, doctor, para cuidar el pie diabético y cuándo realmente debemos acudir a su consulta en el Hospital La Paloma, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, para aquellos que nos están viendo también de Lanzarote de Fuerteventura, Hospital La Paloma aquí en Las Palmas de Gran Canaria, con el doctor Aragón, especialista en pie diabético. ¿Qué recomendaciones o qué consejos nos daría a la población general para cuidar los pies y el pie y al paciente o la paciente de pie diabético? ¿Qué recomendaciones nos daría? Bueno, la recomendación fundamental es la que le he dicho anteriormente, es decir, la persona. En primer lugar, tenemos que hacer un diagnóstico precoz de la diabetes, es decir, aquellas personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, aquellas personas que con esos antecedentes familiares además tienen un sobrepeso y una vida sedentaria, deben de hacerse una prueba de glucemia para ver si son diabéticos, ¿de acuerdo? Y si en caso de que sean diabéticos, poner un tratamiento lo antes posible para intentar ajustar los valores de glucemia a los valores de la normalidad. En la persona que ya tiene una diabetes instaurada, esa persona necesita un screening de sus pies desde el diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque puede ser, y ocurre con elevada frecuencia, nosotros decimos momento en que se diagnosticó la diabetes, pero como la diabetes es indolora, puede ser que el paciente lleve 10 años siendo diabético y no lo sepa, porque nunca se ha hecho un análisis. Entonces, después de 10 años de mal control metabólico, resulta que te encuentras con un paciente que ya tiene cierto grado de neuropatía. Entonces, todo el paciente al inicio, al debut de la diabetes, debe realizarse una inspección, una evaluación de los pies. Y ya dependiendo de si el paciente tiene neuropatía, enfermedad arterial, deformidades en el pie, pues categorizamos grados de riesgo. ¿De acuerdo? El paciente sin riesgo sería aquel que no tiene neuropatía, no tiene enfermedad vascular, no tiene deformidades. En ese paciente lo que recomendamos es un control adecuado de la diabetes y de los otros factores de riesgo, como son la hipertensión, el colesterol, ese control de los factores de riesgo. Si ya el paciente tiene neuropatía, ya ese paciente tenemos que ver si existen sobrecarga a nivel plantar, si existen deformidades en los dedos, si el paciente lleva un calzado adecuado y educarlo y sobre todo si a nivel plantar existen zonas de hiperpresión, realizar plantillas para redistribuir las presiones y que el paciente al caminar disminuya las presiones en las zonas de elevada presión. Y el paciente que ya está en grado extremo, que sería neuropatía, enfermedad vascular, deformidades o que ha presentado una amputación previa, el paciente hay que hacerle un seguimiento personalizado. Muchas veces el seguimiento personalizado es pues, cada 15 días o cada mes, si queremos mantener esas piernas. Esa pierna, usted hablaba antes del mal menor, del dedo y... Claro, pero es un mal menor que muchas veces acaba siendo un mal mayor, porque acaba siendo una amputación mayor. Y las recomendaciones para nosotros y nosotros en general, lavarnos los pies, el diabético debe lavarse los pies con agua templada, ¿no? Sí, eso es neutro, y después secarse bien los pies y entre los dedos, secarse los pies y aplicarse crema hidratante entre los dedos ¿o no? No. Eso es una buena pregunta. Porque yo eso lo he leído y... Lo del agua templada sí que es una buena pregunta, porque en ocasiones hemos tenido quemaduras por escaldaduras. Es decir, porque el paciente diabético le da el grifo del agua caliente y no se da cuenta que mete el pie a elevada temperatura. Nosotros siempre recomendamos que se chequee la temperatura del agua con la mano o con el codo. El codo. ¿De acuerdo? Entonces, con el agua tibia, lavarse con un jabón neutro entre los dedos y después secarse muy bien entre los dedos. Que no quede humedad entre los dedos es fundamental para que no se desarrollen hongos. Pero las cremas hidratantes no es recomendable entre los dedos precisamente porque esa humedad puede favorecer el desarrollo de hongos. Y el desarrollo de hongos interdigitales puede predisponer a una infección bacteriana. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí es fundamental y lo que ha comentado usted de la temperatura es algo a tener en cuenta. Y después, el diabético, la persona que tiene diabético debe estar vacunado contra el tétanos, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, él tiene que tener la Sí. vacunación como toda la población, pero realmente yo no he visto ningún Bueno, tétano en ninguna de las lesiones que he tratado, y vale, he vale, tratado vale. bastante a lo largo de mi vida profesional. Son 21 años dedicados a pie diabético y no hemos tenido ningún tétano desarrollado a través de ¿Y qué es lo más de una importante en herida su del pie trabajo, diabético. doctor, como responsable de la unidad del pie diabético? Bueno, yo soy cirujano general Sí. y yo me dedico, tenemos un grupo de médicos, el cual lidero yo, en el cual médicos y enfermeras, en el cual hacemos un trabajo pues interdisciplinario, es decir, cuando un paciente tiene una infección, actúo principalmente yo, porque la mayor parte de las infecciones van a requerir cirugía, hay que abrir los accesos, colecciones de pus que hay dentro del pie, algunas veces realizar amputaciones menores, algunas veces cirugías muy radicales en las cuales abrimos prácticamente la totalidad del pie para sacar todo el material purulento, pero si el paciente además tiene una falta de circulación, pues tengo un equipo de personas dedicadas a aumentar la circulación en el pie, cada uno con su especialidad. Tengo enfermeras que son expertas en el manejo de las heridas, en el cual aplicamos pues tanto terapias de última generación como terapias estándar en el manejo de las heridas. Tenemos podólogos trabajando con nosotros para el diseño de las plantillas, trabajamos con determinadas ortopedias que nos hacen bien el trabajo de las plantillas, sí. porque no es fácil de hacer en la población diabética. Es decir, somos un equipo de profesionales interdisciplinarios puesto a disposición del paciente para tratar la herida en fase aguda, para hacer el screening antes de que aparezca la lesión y sobre todo para el seguimiento si el paciente ha tenido algún tipo de lesión que ha sido tratada quirúrgicamente o ha requerido una amputación, que como le he dicho es muy importante seguir a ese paciente de una forma establecida, de una forma protocolizada. Importante, el zapato de piel, uso de calcetines de algodón. Y el tema de las uñas, pues recomendable ir a un podólogo, un especialista en el Hospital La Paloma, ¿no? Porque realmente el diabético no, lo que decíamos antes de la retinopatía, no se ve si se corta las uñas bien, si sale alguna herida, pero tampoco podemos ir a ningún salón de belleza, un señor o una señora diabética, a cortarse los pies y mucho menos a limar dureza o callosidades o ese tipo de cuestiones que tienen los pies, ¿no? Por supuesto, y es bastante importante que lo recalque, porque en el diabético ya con factores de riesgo es muy recomendable que sea un podólogo quien corte las uñas y se haga cargo de esas lesiones en el pie. Nosotros hemos visto lesiones muy importantes por lo que yo llamo cirugía del cuarto de baño, ¿no? Ese corte de uñas que se hacen ellos que acaban llevándose el pulpejo del dedo porque no lo sienten, o incluso la aplicación de callicidas. Callicidas que cuando han dejado el emplasto en la planta del pie y cuando retiran ese emplasto tienen una infección que está llegando hasta el hueso. Entonces ese tipo de cuestiones deben ser prohibidas en la población diabética. Ahí los farmacéuticos están muy concienciados y ya cuando alguien llega pidiendo un callicida le preguntan si es diabético, si no lo es. O sea, entre todos estamos haciendo una labor muy importante, pero nunca suficiente para disminuir el número de amputaciones que sufre nuestra población, que a día de hoy es la más elevada de España, según artículos que hemos publicado nosotros. ¿La más elevada? Sí, mientras que no haya estudios más recientes, que no sabría decirle ahora en los últimos 5 años, pero hasta el 2010, cuando se publicó un trabajo por parte de especialistas en rehabilitación, que en su congreso expusieron que casi 3.000 diabéticos en 5 años canarios habían sufrido amputación. Eso son 600 amputaciones al año. 600 amputaciones al año. Son muchas. Muchísimas. Son muchas. Y en el artículo que publiqué yo previamente, pues era una cifra de 320 diabéticos por cada 100.000 diabéticos al año, que era la cifra más alta que se publicaba. Entonces falta educación por el paciente diabético, o realmente usted le informa, le asesora, le dice, mira, esto hay que hacerlo así, así, después realmente cuando viene... Existe falta de educación para la población general, existe falta de educación para la población diabética y existe falta de educación para los profesionales sanitarios, que muchas veces no entienden el concepto de pie diabético de una forma adecuada y se trata al paciente como una úlcera. Yo siempre digo que el paciente diabético no es una úlcera, es una persona con diabetes que además tiene una úlcera en el pie, para recalcar
todo lo que lleva asociada a esa úlcera de pie diabético. Muchas veces solamente se centran en el problema local, en curar la herida, mientras que estás dejando atrás otra serie de factores muy importantes. Por lo tanto, la educación es fundamental tanto para la población diabética como para los profesionales sanitarios que se encargan de esto. Y nunca es suficiente toda la educación que aporte tanto a uno como a otros. Por lo tanto, educación, educación y educación son fundamentales. Y también, doctor, cambiarse frecuentemente los zapatos y no utilizar deportivas, porque aquí mucha población lleva las deportivas todo el día puestas. Pues mire, eso debe llevar deportivas. Ese es un concepto que yo le rebatiría. El calzado deportivo ha demostrado que es un excelente calzado para los diabéticos. Sí, sobre todo porque redistribuye muy bien el calzado deportivo de calidad. A aquellos que tienen cámaras de aire, los que tienen todo esto, produce una redistribución de las presiones, y el hecho de que algunas veces, si usted ve, tienen como la suela un poco en balancín, ayudan al despegue de las cabezas metatarsales y disminuye las presiones a nivel de la planta. Nosotros usamos bastante calzado deportivo en personas diabéticas después de una herida, porque además nos permite quitar la plantilla original y poner una plantilla personalizada. Entonces, el calzado deportivo es fundamental. Y cuando mandamos al paciente a caminar 1 hora al día, porque queremos que pierda peso, porque queremos que desarrolle, fortalezca su circulación y todo lo demás, siempre le decimos que tiene que ser con calzado deportivo. Que no nos camine 1 hora con un calzado de cuero y todo lo demás. El calcetín es fundamental. Es fundamental que lo lleven, y se tiene que cambiar cuando existan signos de sudoración, pues, lógicamente. Y el calcetín preferentemente tiene que ser de algodón de lana y sin costuras, ¿vale? Porque de esa manera no te daña, ni te llega a producir una herida en una persona, repito, que no tiene sensibilidad. Ya para finalizar, también el doctor, antes de entrar en el programa, nos decía que comprar zapatos al final del día, no a primera hora de la mañana, para que lo sepamos, ¿no? Sí. Al final del día, ¿por qué, doctor? Bueno, tenga en cuenta que cuando llevas todo el día de pie, el pie tiende a hincharse. Y en el diabético, pues debido a unas circunstancias que se producen debido a la neuropatía, el edema, que es esa inflamación del pie, es mucho más acusada. Entonces, el calzado se tiene que comprar a última hora de la tarde, cuando el pie está más hinchado, porque si se lo compra a primera hora de la mañana, cuando el pie se hincha a última hora de la tarde, queda aprisionado en una estructura rígida y puede desencadenar heridas. Tengan en cuenta que el diabético que no tiene sensibilidad puede llevar un calzado un número más pequeño y no darse cuenta que lleva el pie totalmente aprisionado. De acuerdo. Pues nada, algo más que quiera añadir, doctor Aragón, para que los pacientes y toda la población en general pues estemos pendientes de si tenemos algún familiar, algún amigo, o puede yo tener alguna patología de diabetes dentro de X años, pues ¿qué recomendaciones nos daría en general? Las recomendaciones, en un resumen, sería concienciarse de que la diabetes es una enfermedad crónica y es indolora. Entonces, debido a ello, es muy fácil saltarse todas las premisas del tratamiento, porque, como le digo, algunos pacientes están con la glucemia, con el azúcar en 300-400 y no le dan ninguna importancia porque no tienen ningún tipo de síntomas, pero eso pasa factura a largo plazo en forma de complicaciones. Por lo tanto, el diabético que se conciencie de que tiene que vivir con su enfermedad, que tiene que aceptar que es diabético, porque todavía en la consulta a muchas personas le decimos, oiga, ¿desde cuándo es diabético? Ah, no, yo no soy diabético, yo tengo el azúcar alta. Bueno, eso es diabetes, ser diabético no es ningún estigma, yo no lo estoy insultando, le estoy dando una definición de una enfermedad. Es decir, pero sí, se te tiran un poco para atrás. No, yo no soy diabético, yo tengo el azúcar alta desde hace 10 años. Bueno, pues usted es diabético desde hace años, acéptelo, intente controlar el azúcar y los factores de riesgo, camine, pierda peso y sobre todo hágase un chequeo anual para ver si tiene algún tipo de problema en sus pies que le pueda desencadenar en una amputación. Pues nada, pues muchísimas gracias, doctor, por estar aquí esta noche aquí en nuestro estudio en Canal Recital. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias a ustedes. Espero que la entrevista con el doctor Francisco Javier Aragón, director médico del Hospital La Paloma, responsable de la unidad del pie diabético, y muchísimas cosas más que podemos visitar la página web del Hospital La Paloma
y acudir cada vez que tengamos algún tipo de señal de alarma, lo que estaba comentando el doctor Aragón, al Hospital La Paloma aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo muy afectuoso para aquellos que nos siguen a través de Fuerteventura, Canal 43, Canal 28 en Lanzarote y por supuesto en Gran Canaria a través de nuestra página web www.canal13tv.es. Agradecer también la colaboración de los compañeros Luis Santana y Sebas en Control. Y nada más recomendarle que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenas noches, Gran Canaria.